me puede mandar por el grupo, pues puede mandar por el grupo los apuntes de la clase pasada que no me deja abrir acá en Teams. Claro. Pero sí, yo sí lo subí, no sé, vamos a ver. Profe, buenos días, que pena, estaba diciendo algo de una tarea. Con la que les había dejado. Pues hace 2 semanas, con el review. Ah, sí, esa es para entregarla hoy, ¿no? Pues hay plazo hasta hoy. Sí. Sí, así es. Entonces nos estaba preguntando pues que cómo iban, que si había preguntas, si habían, por ejemplo, problemas para entregarla. Karen, ahí la acabé de subir, no la había subido. Clase 6. La sube de todas formas al WhatsApp. Profe, sí, porque es que de todas maneras yo intenté abrir los otros y no me da. Vale. Es como un problema que tiene Teams desde ayer. Listo. Bueno, ¿cómo van así en general? ¿Qué tanto han entendido la materia? ¿Qué no han entendido? Si hay algo que quieren que se mejore, como en la metodología para explicar. Bueno, si hay algún comentario, obviamente lo pueden hacer. Entonces hoy lo que vamos a ver es isómeros. Ya les voy a decir qué es un isómero. Primero les voy a pedir el favor que alguien me diga la fórmula molecular de estas dos moléculas. ¿Sí saben cuál es esa fórmula? Es decir, cuántos carbonos hay, cuántos hidrógenos hay, cuántos oxígenos hay. ¿Quién se anima? COH3. No, perdón. C2OH3. El H3 aquí. Les contemos. 2 carbonos. Pues serían 6 H's. Ajá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Un hidrógeno y un oxígeno, digo. Ajá, y un oxígeno. Listo. Y entonces, sí quedó claro, compañera. Sí, profe. Profe, ¿y uno cómo sabe que lleva ese orden? ¿Cómo? Ese es el oxígeno. Sí, pero Por ejemplo, uno cómo tiene sabe 2 que lleva ese carbonos. orden de CH. Yamile, qué pena, se escucha muy pasitico. Espera, yo le subo el volumen y me repito. Profe, uno cómo se da cuenta que lleva ese orden, le pregunta a la compañera. Ah, ok, listo. Por lo general se escribe S2H6 oxígeno. Yo la verdad no he leído un lugar en donde se establezca qué átomo va primero, pero por lo general uno escribe carbono primero, hidrógeno después y después oxígeno, como en orden de importancia. No sé, porque yo la verdad no he leído nunca en algún lugar pues que diga el orden para hacer la fórmula química tiene que ser primero tales átomos, después tales átomos y después tales otros. Pero por lo general a uno primero le escriben los carbonos, después los hidrógenos y después oxígenos, nitrógenos, cosas así.
Entonces, pues no importa que lleve ese orden. ¿Quién me hace la otra, porfa? Pero es igual. Es igual. Entonces, oxígenos. Hay 2. De carbonos hay 2. Hidrógenos. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y un oxígeno. Perdón, hidrógeno 6 y un oxígeno. Entonces la pregunta es, mire que estas dos moléculas tienen la misma fórmula molecular, pero podemos ver que son diferentes. ¿Cierto que sí se pueden ver que son diferentes las moléculas? Si por ejemplo nos vamos a la clase anterior para identificar cuál es su clasificación por grupo funcional, pues entonces para ir recordando sobre los grupos funcionales, vamos a identificar qué grupo funcional es la molécula de la izquierda y qué grupo funcional es la molécula de la derecha. Entonces, vamos a escribirla. Escríbanlo ustedes ahí en su cuaderno, donde sea, para que vean a ver cuál molécula sería. O sea, qué grupo funcional tiene cada una de estas dos. Me avisan. Con uno que me avise, ya me voy para la otra diapositiva. Pero ¿qué hay que hacer? No entendí bien. Escribir esta molécula, entonces escriban estas dos moléculas para saber qué grupos funcionales hay, o sea, qué tipo de molécula es. Para nosotros saber si es la misma molécula o no es la misma molécula. ¿Ya la escribieron? Me avisan, por favor. Profe, eso es un etanol. ¿Cómo? Es un etanol. Sí, este es un etanol, efectivamente. Entonces ya sabes qué molécula es. Pero bueno. Este fue Johan, ¿cierto? Sí, profe. Ah, bueno, entonces vamos a esperar a ver si usted ya sabe entonces qué molécula es. Entonces vamos a ver los demás si saben qué molécula es. Yo espero que ya las hayan escrito. Entonces vamos a ver. Vamos a primero identificar esta de la izquierda. Tenemos carbono, oxígeno, carbono. ¿Cómo podemos ver esto? Entonces tenemos un oxígeno y a ambos lados tenemos una cadena. Pues eso es una cadena simple. Sí, sería una cadena simple. Dos cadenas simples. ¿Esa R qué significa? R significa CH3. Eso es una cadena. Sino que uno escribe R porque es que
Aquí se le pegó un CH3, también se le puede haber pegado un CH2, CH3, también se le puede haber pegado un CH2, 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 CH3, no sé qué. Entonces, esa R indica que puede ser cualquier cadena. Entonces, tenemos un oxígeno que está pegado a dos cadenas. Entonces, nos vamos para acá y buscamos. Entonces, hidrocarburos. ¿Será un hidrocarburo? ¿O No, es un alcano. serán alcoholes? Sí, profe, es un alcohol. ¿Cuál? O sea, el primero. El segundo. ¿El de No, la espérate, izquierda o el de la derecha? de la derecha. De la El de derecha es la un derecha. alcohol. Eso es. ¿Por qué es un alcohol? Porque los alcoholes son una cadena R, porque mire que aquí, por ejemplo, tenemos H2CH3, que está enlazada a un grupo OH. ¿Qué es ese grupo OH? Este grupo OH se llama hidróxilo. Pero entonces sería CH2 con un hidróxido. Sería CH3, CH2, OH. ¿Cuál es la cadena? La cadena sería CH3CH2. Y el grupo OH sería el grupo funcional. ¿Cómo se llama ese grupo funcional? Eso es un hidróxilo. Entonces, esa es la cosa. Eso puede sonar un poquito raro, pero si miramos el grupo OH solo, este grupo OH se llama hidróxilo. Pero cuando un hidróxilo se junta o se enlaza en una molécula orgánica, como en este caso, ellos forman un alcohol, así se llaman. El OH solito es el hidróxilo, pero el OH más una cadena orgánica sería un alcohol. Esa es la cosa. Pero ¿qué es lo Entonces, que significa esa R? es la cadena. Esa R es la cadena, entonces la voy a poner. Entonces, por ejemplo, cuando la cadena es triple o doble, igual. Sí, sigue siendo un alcohol. Por eso se pone R, porque es que puede ser cualquier tipo de cadena orgánica. Y esa cadena orgánica, cuando se junta con el hidróxilo, forman un alcohol. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? El alcohol tiene un hidróxilo que se pega a una cadena orgánica. ¿Cuál es la cadena orgánica? La de acá abajo, CH3, CH2, CH, CH3, puede ser cualquiera. Y también puede ser un ciclo, pero cuando ya se enlaza con un ciclo, ya no recibe el nombre de alcohol, sino que recibe el nombre de fenol. Esto pues cuando estemos en nomenclatura, que todavía no hemos llegado, lo vamos a ver. ¿Está bien? Entonces ya sabemos que la molécula derecha es un alcohol. Entonces vamos a ver cuál es la molécula izquierda. Obviamente alcohol no va a ser. Cetonas, aldehídos y ácidos carboxílicos. Vamos a ver. ¿Ustedes creen que entre esas moléculas de arriba, cetona, aldehído y ácido carboxílico, está la molécula que nosotros tenemos? ¿Qué dicen? Por lo menos no sé, profe. No sé, profe. Bueno, entonces vamos a ver la molécula que nosotros tenemos bien. Nosotros tenemos CH3 a un lado. ¿Cierto que acá tenemos un CH3? Tenemos un carbono que está en azul y 3 hidrógenos que están en amarillo. Ese CH3 se está enlazando con un oxígeno y ese oxígeno se está enlazando con un carbono que está en azul y 3 hidrógenos que están en amarillo, es decir, con otros CH3. Entonces tenemos esta molécula. Aquí como hay un CH3 puede haber cualquier otro tipo de molécula. Entonces en este caso nosotros tenemos una cadena orgánica que se enlaza un oxígeno
y esa se enlaza a otra cadena orgánica. Entonces tenemos esta fórmula. Pero entonces sería un gas. ¿Por qué? Porque digamos que tiene dos grupos, los dos grupos de metilo, ¿cierto? El Sí. izquierdo y el derecho. Sí. Y digamos, y va unido por un oxígeno. Sí. ¿Pero por qué dices que es gas? Ah, porque el internet me lo dice. Ah, ¿cuál es el punto de ebullición de esta molécula? Menos 24 grados Ah, entonces centígrados. es un gas. Sí, es un gas. Sí, es un gas. Entonces ya sabes qué grupo funcional es. Y me dice que es un éter dimetílico. Entonces es un éter. Vamos a ver si es un éter. Entonces aquí no están los éteres. Los éteres están en el siguiente. Véalo acá. Es un éter. ¿Y por qué es un éter? Porque tiene una R que se pega a un oxígeno y de ese oxígeno sale otra cadena. ¿En que cómo la tenemos nosotros? Tenemos CH3, oxígeno, CH3. Entonces es un éter. Listo. O sea, yo es para empezar a practicar esos grupos funcionales y los empiecen a familiarizar. Entonces esto es un éter. ¿Alguna con esto que acabamos de hacer? Listo. Entonces ahora sí vamos a definir qué es un isómero. Mire que estas partículas comparten la misma fórmula molecular y si comparten la misma fórmula molecular es porque tienen los mismos átomos y el mismo número de átomos. Todos tienen 2 carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno. Sin embargo, mire que la estructura en la cual ellos están organizados es diferente. Y esa estructura, ese cambio como ese orden, hace que cambien las propiedades. Creo que fue Johann el que buscó las partículas, ¿cierto? Sí, profe. Decinos, porfa, cuál es el punto, por ejemplo, de ebullición del éter. Era menos 20, ¿qué? Menos 24 grados centígrados. Y el del alcohol. Eso sería un etanol. Profe, del etanol es punto de ebullición 78,37 grados. Mire, nada más que aquí exista un oxígeno entre la mitad de los carbonos y que el oxígeno esté pegado a los 2 carbonos por un lado. Mire cómo cambia solamente el punto de ebullición. ¿Qué es la diferencia? Nada más en ebullición, pues ya uno se podría poner a buscar cuáles son las aplicaciones de este éter o de este alcohol. Vamos a ver si aparece. Sería... Es que ya me olvidó cómo era la nomenclatura del éter. Yo repaso. Pero la estructura, ¿cómo sería? Ya, dietiléter, sería un etiléter. Perdón, metiléter. Dimetiléter. Pero acá, CH3 o CH3. Vamos a ver qué aplicaciones tiene esta, por ejemplo. Es un compuesto orgánico con esta forma.
Es un gas incoloro, Profe, dice que es se utiliza usado, como precursor, aerosoles. sí, aerosoles, como precursor para otros compuestos orgánicos, o sea, utilizan esa molécula para obtener otros compuestos orgánicos, aerosoles, y para aplicaciones de combustión. Y vea lo que dice acá, es un isómero del etanol. It is an isomer of ethanol. Entonces, mire qué es lo que estamos viendo acá. Estos dos compuestos son isómeros y nada más el cambio estructural de sus moléculas, de sus átomos, cambia completamente las propiedades de las partículas. Entonces, los isómeros son eso. En este caso tenemos un alcohol, tenemos un éter y comparten la fórmula C2H6 oxígeno. Te lo va a escribir. Son moléculas que comparten la misma fórmula molecular, pero tienen un orden distinto, o sus átomos tienen un orden diferente. Es para que les quede escrito. Comparten el mismo número de átomos, pero están distribuidos de forma diferente. Eso cambia todas las propiedades. Entonces, vamos a hacer esta actividad para que ustedes la hagan y me la envíen, pues no como quiz, sino para que practiquen. El que me la mande le doy 0.5, el que la mande primero le doy 0.5 de bonificación en el taller de isómeros. Entonces lo que van a hacer es dibujar un isómero para el C4, bueno, no, a los dos primeros pues. Al primero le doy 0.5 y al segundo le doy 0.3. Ahí para que se motiven. Para que se motiven. Entonces lo que van a hacer es un isómero, o sea, van a pintar dos moléculas que sean isómeros a partir de esta fórmula molecular, de C4H10. Entonces dibujen dos isómeros que sean, o sea, dos moléculas que sean isómeros entre sí. Porque una molécula sola, pues no podemos decir que es un isómero, porque es que el isómero, lo decimos, es cuando comparamos dos moléculas, por ejemplo, arriba. Entonces dibujen dos moléculas que tengan esta fórmula molecular y el primero que la envía al grupo, lo suben al grupo de WhatsApp, porfa, para que todos los compañeros pues veamos y quede el registro. Profe, me deja Hola. copiar lo que escribió ahorita. Sí, claro. Profe, ¿cómo la actividad? Que no la entendí bien. ¿Hacer un qué? Ya les voy a decir. Me avisan cuando lo escriban. Moléculas que comparten la misma fórmula molecular, pero sus átomos tienen un orden diferente. Es eso. Y la actividad, yo no sé si usted alcanza a ver C4H16 en la diapositiva número 6. La idea es que dibuje una molécula, que tenga esa fórmula molecular y después le dibuje su isómero.
Ya, profe, gracias. Listo, con gusto. Entonces, ya saben, el primero que lo haga le doy 0.5, el segundo 0.3 y la suben al grupo de WhatsApp. Bueno, entonces, ¿en dónde pueden subir la tarea? Miren pues, se van al grupo, química orgánica. Y en general, en la parte general, por acá van a Profe, ya la encontrar, mandé el WhatsApp. eso sí, ya lo voy a mirar. Van a ver el 17.8 que hay esta tarea. Entonces le dan clic en ver tarea. Cuando le den clic en ver tarea, a ustedes les va a aparecer el taller que yo les puse, que en PDF. A mí no me aparece porque yo fui el que la creé. Pero a ustedes les debe aparecer, a ustedes les aparece. Uy, qué montón, listo, Sí, profe, ahí aparece para uno subir. eso. Y también ahí les aparece el PDF. Sí, el PDF también. Y profe, Eso. Por eso de celular no me aparece, profe. ¿Alguien de pronto nos puede hacer el favor? Y después ya miramos la tarea. Y comparte pantalla y muestra cómo obtener el PDF, por favor. ¿Cómo así, profe? ¿Cómo crear un PDF? No, o sea, para que ustedes compartan pantalla y les muestren, porque yo no lo puedo hacer porque a mí no me aparece la misma interfase que a ustedes. Entonces, para que ustedes abran la tarea y muestren dónde pueden descargar, por ejemplo, el PDF, dónde pueden subir la tarea y eso. Porfa. Ah, pero en teoría virtual, No, aquí en el Teams. en el Teams. O sea, para que ingresen, profe, eso, hágale pues. ahí ven. Sí, señora. Sí, profe. Le dan clic en ver tareas. Y miren que ahí aparece un PDF, trabajo 1, le dan clic ahí y ahí descargan el PDF. Y cuando ya lo vayan a subir, el trabajo que ustedes hagan, le dan en subir. Muchas gracias, Karen, muy amable. No, esa Karen es la mejor. Karen, queda eximida ya de todo química orgánica, no te que no mentira. Yo que estoy enferma. Sí, ¿qué tiene? Ay, profe, usted, a María, no le dije pues en estos días. Me estoy muriendo. Ah. Es que fui sorpresa. Y ustedes sí son bandera, el que queda mal soy yo. Qué falta de seriedad. Ah, sí, de que era mentira, profe, es que me querían meter que un miedo, que un quiz sorpresa y todo. Y ve cómo son los compañeros. Muy, muy bandera, ustedes cómo hacen esas cosas. No, muy mal hecho de parte de ustedes, muchachos, asustando a los compañeritos. Entonces ya los vamos a ver. Entonces lo mandó primero carita feliz con pelito negro. ¿Quién es ella? Profe, yo. Elizabeth, bien, Elizabeth.
Efectivamente hizo bien los dos isómeros. Entonces, ¿qué hizo ella? Dibujó 3 carbonos aquí, 4 carbonos derecho. Y a cada uno le puso sus hidrógenos. Entonces, listo, miren la primera. Yo lo voy a hacer de la siguiente forma para hacerlo más fácil. CH3, CH2, CH2, CH3. No está compartiendo. Gracias. Entonces ya hizo esta molécula. Y el isómero de esa molécula lo hizo de la siguiente forma. CH3, CH, CH2, no, CH3. Y acá abajo le puso CH3. Entonces mira que son 2 isómeros, pero la cadena es diferente. Elizabeth, bien. ¿Quién fue el otro? Duan. Y Duan hizo lo mismo. Entonces Elizabeth y Duan. Ahí ya saben. Voy a ver los otros, a ver si se quedaron bien. El de Sebastián está bien. El de Andrea está bien. El de Dor está bien. Y el de Karen. Bien, Karen, me gusta lo que hiciste porque nos va a permitir estudiar y entender las cosas. Entonces, tenemos un carbono unido a un hidrógeno, unido a un carbono aquí así. Karen, no importa, pero, o sea, esto lo hago para que los conceptos queden mucho más claros. Porque aquí la idea es entender qué es lo que pasa. O sea, entender por qué no pasa, por qué no puede ser así. ¿Quién me dice, porfa? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mire, por ejemplo, acá, no, los hidrógenos están bien. Pero ¿quién me dice, porfa, por qué no puede ser así? A ver, vamos a darle la oportunidad, por ejemplo, a Karen. Primero vamos a la Karen para que le demos tiempo de reivindicarse. Porque, no sé, porque quedó el carbono. No sé. Listo, no importa. Te le voy a dar la oportunidad a Sebastián para que gane bonificación, ya que él fue el tercero que lo envió. Pero si responde bien acá. O Andrea, o el que quiera. No, porque un carbono debe tener mínimo 2 o 3 enlaces, ¿no? ¿Cómo? Un carbono debe tener mínimo 4 enlaces o algo así, ¿no? Eso es una cosa. Entonces, lo primero que siempre vamos a tener en cuenta es que el carbono siempre hace 4 enlaces. Entonces, por ejemplo, este carbono le quedarían faltando conseguir ¿cuántos electrones? 3. 3. Entonces, él consigue 3 electrones, él ya tiene 3 en su último nivel y él hace su enlace. Entonces, él hace 3 enlaces más. Eso es lo primero. Pero hay otra cosa. ¿Cuál es el otro problema? Eso fue Breiner, ¿cierto? Obvio. Obvio. Entonces Breiner todavía no lo escribe todo porque le hace falta completar. Entonces si el carbono hace 4 enlaces en total, por ejemplo, ¿qué más está sucediendo dentro de la molécula? Pero una pregunta. Sí.
Por ejemplo, esa estructura, lo que voy a hacer yo es que voy a quitar unos H's y voy a hacer una cadena triple. ¿Se puede? ¿Pero dónde pondrías los H's? No, entonces no me daría, porque O sea, cambiaría la toda la cosa es estructura de la fórmula. desde que la molécula tenga C4H10 se puede. Pero mire pues lo que sucede. Aunque, profe, puedo hacer una cosa. Sí. Por ejemplo, Ya sería H13. ¿Cómo? Que si consigue los 3 que le faltan al carbono, ya sería H13. Eso es cierto. Si ponemos 3 aquí, 3 hidrógenos acá, pues ya serían 13. ¿Cómo, Breiner? Las H que están en la mitad se pueden quitar, profe. Los hidrógenos que están en la mitad se pueden quitar y se pueden colocar otras dos, pues la C junta. Con El doble carbono enlace, junto, profe, esas dos se con doble colocarían enlace. otras dos, con el dos enlaces. O sea, sí, la idea es quitar esos hidrógenos de ahí, pero ¿qué es la cosa? Yo lo que quiero que vean es qué sucede con cada uno de los hidrógenos que estamos dibujando acá. ¿Cuántos electrones tiene este hidrógeno? Dos. No, porque acuerde que son enlaces covalentes, entonces los enlaces covalentes es que están compartiendo electrones. Entonces el Solamente uno, hidrógeno profe. Uno tiene del último dos. nivel. O sea, si el hidrógeno tiene uno en su último nivel, pero en este caso el hidrógeno está teniendo 4. Estamos pintando el hidrógeno con 4 enlaces. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dibujamos esta rayita, lo que estamos representando es que el hidrógeno tiene un electrón en su último nivel, solo uno. Y que cuando llega el carbono, esos dos comparten electrones y el hidrógeno, acuérdense que era ese, eso era el hidrógeno, y él llenaba sus 2 electrones con uno del carbono y con el que él tenía. O sea, mire que el carbono está dando un electrón, el hidrógeno ya tenía uno, entonces el hidrógeno con solo 2 electrones él completa su último nivel. Pero en el otro lado estamos diciendo lo mismo, que tiene otros 2 electrones, entonces estamos diciendo que el hidrógeno tiene 4 electrones. Y el hidrógeno puede tener 4 electrones, por ejemplo en el orbital S. No, él tendría que subir de nivel, entonces tiene otro. Pero es que eso no es viable porque es que el hidrógeno nada más tiene un protón. Y si consigue otros si consigue otros 3 electrones, pues esa molécula quedaría con -3 y eso no es viable. Eso no es viable para los hidrógenos energéticamente hablando. O sea, eso requiere muchísima energía. Entonces, eso no va a suceder en la vida real. El hidrógeno no va a conseguir otros tres electrones. Él nada más consigue un electrón para completar su último nivel de energía. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando estemos dibujando siempre los hidrógenos, tenemos que tener presente que ellos nada más son capaces de hacer un enlace, que eso era lo que veíamos al inicio. Porque el hidrógeno aquí es S, aquí era el 2, el 1 y aquí el P. El hidrógeno lo pintábamos así, tenía un electrón en su último nivel, que era el nivel 1. Entonces, ¿cuántos electrones le faltaban para completar su último nivel? Decíamos que solamente le faltaba 1. Y ese 1, él lo conseguía por medio de un enlace covalente, por ejemplo, con el carbono. Entonces, el hidrógeno tiene 1, que es el rojo que estoy pintando. Y él necesita conseguir otro para alcanzar su último nivel de energía. Entonces lo consigue por medio del carbono y hacen un enlace covalente, como lo pintamos en todas las esquinas. Mire que en las esquinas siempre lo pintamos que el hidrógeno tiene nada más un enlace con el carbono. Pero si lo pintamos en la mitad, ya estamos diciendo que el hidrógeno tiene 4 electrones. Entonces ya vemos que son muchos electrones. ¿Y dónde los tendría que ubicar? Pues tendría que hacer este salto energético, pero nada más con un protón, que el protón es el que atrae los electrones. Como un protoncito solo va a traer 3 electrones más, el protón le queda muy complejo. ¿Sí me hago entender?
Ese es como el principal problema de esta cadena. Poner los hidrógenos aquí en la mitad. Porque entonces aquí estamos diciendo que hay 8 electrones, 4 electrones, 4 electrones acá también, aquí también 4. Entonces es demasiados electrones para los hidrógenos. ¿Sí queda claro, Karen? Sí, profe. Eso es lo importante. Por eso también es bueno poner a hacer estas actividades, porque uno también identifica si hay alguna dudita o algún error conceptual. Bueno, entonces le da la bonificación a Breiner, que dijo por lo menos lo de los carbonos. Ya. Y va a borrar esta molécula también. ¿Hay alguna pregunta? Si ven, por ejemplo, esta molécula de acá y esta de acá, ¿sí ven la diferencia? Por ejemplo, le queremos hacer una clasificación estructural, que era lo que veíamos la clase anterior. ¿Ustedes cómo la clasificarían? Voy a parar en la diapositiva que es, como para darles la pista. Aquí. ¿Cómo la clasificarían? Pues es un alcano. Si ese es el nombre, no, no es un etano. No, entonces clasificar es decir si por ejemplo si es por ejemplo lineal o ramificada. Hacer la nomenclatura si es darle el nombre. Esta por ejemplo, vamos a hacerla rápido, 1, 2, 3, 4, es un but porque tiene 4 carbonos y solo enlaces simples, es un butano. Y esto sería Por ejemplo, la primera, el butano sería un lineal y la segunda sería uno ramificado. exacto, entonces es lineal y ese es uno ramificado. Eso era. ¿Y por qué? Porque pues mire que el lineal es el que es una línea continua, o sea, una cadena de carbonos continua. Y el ramificado es que tiene una ramita. Y ya estas serían la misma, porque ambos tienen enlaces simples, entonces sería saturado o insaturado. Saturado, porque todos los carbonos ya están llenos. Eso, muy bien. Y la otra es, bueno, esa cíclica obviamente, esa sí está muy fácil. Bien, entonces estos son los isómeros y dependiendo del número de carbonos, nosotros vamos a poder dibujar X isómeros, X número de isómeros. Si yo, por ejemplo, tengo el CH4, ¿quién me puede dibujar un isómero de esta molécula? El que la dibuje le doy 2 unidades en el taller de isómeros. Profe, pues no se puede, o sea, como así otra estructura, ver la misma molécula diferente, bueno, no sé cómo explicarlo, como lo que hicimos ahorita. ¿Cómo? ¿Qué es lo que se está diciendo? Que dibujemos otros. Esta. Pues sí. Un isómero de esta molécula. No da. No da, ¿cierto? Ah, bien, Karen, eso era lo que yo quería escuchar. Ya se reivindicó. No se puede. Ahora, por ejemplo, de este C2. Entonces, C2H6. ¿Se puede dibujar algún isómero con esta molécula? No, profe. Tampoco. Bien.
De pronto con Se necesitaría más de 3 carbonos, ¿no? Para poder hacer Sí. eso, para hacer ya el cambio, pues, de pasar isómeros. Exacto, pues entonces a ver, ¿quién me dice qué sucede acá? Entonces tenemos esta molécula. ¿Y qué pasa si yo hago eso, por ejemplo? Ese yo lo puedo hacer, convertir a isómeros, porque puedo colocar dos carbonos juntos y separar otro. Ya me queda. Pero mire que acá no están separados. Entonces Pero la estructura cambia. Va a pintar los hidrógenos. Ya quiero pintar esto. Mejor de un color más vivito, un rojo. Mientras lo pinto, vayan pensando si son isómeros o no son isómeros. Profe, pues si abajo tiene 4 carbonos y arriba no. Ah, cierto. Cierto. Ahora sí. Ahora sí. ¿Son isómeros? Sí, profe. ¿Por qué? Porque tienen 3 carbonos y 8 hidrógenos. Entonces, efectivamente comparten la misma fórmula molecular, ¿cierto? Eso es lo primero que cumplen los isómeros, pero lo otro que cumplen los isómeros es si comparten la misma estructura. ¿Comparten la misma estructura? No, ¿O no la cambian. comparten? ¿Por Pero ahí qué cambian? cambian. Porque una es lineal y la otra es... ¿Cómo es? Ramificada. Sí, profe. Vamos a ver. Entonces, ¿están de acuerdo? No, profe, porque no. Es lineal las dos, porque si fuera ramificada sería que le hacía a la parte de abajo le hace falta otro carbón y así sería ramificada. Eso es. Listo, así como la pinté, yo creo que sí se ve más. No la voy a pintar así de azulito, ¿para qué? Listo, ahora sí. Lo que dice Johan. ¿Es Johan o Johan? Pues, profe, ¿cómo se lo quiera leer? Pues yo no O tengo sea, ¿usted problema cómo por le eso. dicen? ¿Usted cómo le dicen? No, pues a mí me dicen normalmente Sebastián, pero a mí me dicen Johan Sebastián, ¿no? Bueno, Sebastián. Entonces, como dice Sebastián, mire que eso es una cadena es una cadena lineal. ¿Por qué? Porque aquí está el carbono 1, al carbono 1 se le pega el carbono 2 y al 2 se le pega el carbono 3. Lo mismo acá, al carbono 1 se le pega el carbón 2 y se le pega el carbón 3. Así nosotros lo dibujemos aquí abajo. ¿Y qué es lo que sucede? Pues resulta que los alcanos, estos son alcanos, estos enlaces no son estáticos, sino que esos enlaces se pueden mover, se pueden modificar. O sea, ustedes, yo no sé, uno no sé ustedes cómo se imaginan las moléculas, y yo tampoco, pues yo también tengo mi forma de imaginármelas, porque es que en realidad nadie ha logrado ver una molécula de estas así en un microscopio, porque son demasiado pequeñas. Pero se han identificado de otras formas, eso es lo interesante. Pero la cosa es que estas moléculas no es que se mantengan así rígidas, lineales, sino que ellas también se están moviendo así como un espaguetico. Ellas se están modificando, por ejemplo, estos carbonos no están ahí estáticos, estos carbonos están girando de esta forma, rotan. O sea, esto rota de acá a acá. Rotan de esta forma, yo por acá tengo la imagen. Ellos rotan. En los enlaces simples, en los enlaces dobles ya sí no pueden rotar porque es un poquito más rígida la molécula. Pero en los alcanos esas moléculas rotan de esta forma.
y también este enlace se puede mover en esta dirección. Yo por ahí tengo ese software, todavía no lo, o sea, yo lo tengo, pero todavía no lo he instalado porque había formateado el computador. Vamos a ver si para la próxima clase, ya cuando empecemos a ver, por ejemplo, reacciones, ahí es útil utilizar ese software. Y la idea es, por ejemplo, mostrarles cómo se pueden mover las partículas cuando uno las construye pues en ese software. Él da el movimiento que pueden tener las partículas, pero la cosa es, las partículas no están rígidas, esas partículas también se mueven. Entonces, si nosotros tenemos esta molécula de esta forma, no es que el 1 sea una ramificación, sino que lo estamos pintando como que aquí se dobló. Si fuese una ramificación, para que sea una ramificación, ese carbono 2 tiene que estar enlazado a 2 carbonos más. En este caso, mire que el carbono 2 el carbono 1, perdón, sí es una ramificación, o el carbono de acá, cualquiera de los dos puede ser ramificación. O sea, ya les voy a explicar, pero yo lo termino de pintar. Yo lo puedo pintar 1, 2 y 3 y la ramificación sería este de la izquierda. Yo lo puedo pintar así, no hay ningún problema, porque la ramificación va a estar siempre en el carbono 2. Si yo la pinto, por ejemplo, de esta forma, si yo digo, por ejemplo, 1, 2 y 3 y que la ramificación sea la de abajo, también se puede. ¿Por qué? Porque la ramificación sigue estando en el carbono 2. Y yo también la puedo pintar al revés, yo también la puedo pintar, por ejemplo, de esta forma. Pero eso es en este caso particular porque sí, como está la molécula, pero yo puedo tener 1, 2 y que eso sea la ramificación, y esto el 3. En esa molécula en particular, pues sí es lo mismo, pero no hay problema si eso no se entendió mucho, eso lo vamos a ver cuando estemos viendo nomenclatura. Lo importante de entender acá es cuándo es una ramificación, como en este caso que el carbono 2 tiene un enlace a la izquierda con un carbono y un enlace hacia abajo con otro carbono, o sea, hay 2 carbonos enlazando a un carbono. En ese caso es una ramificación, pero cuando tenemos nada más esto de acá, ya ahí no es una ramificación por lo que les dije, nada más hay un carbono, entonces es lineal. Entonces mire que vamos en el carbono 3 y todavía no podemos dibujar isómeros, pero cuando ya tenemos C4H10 ya sí podemos dibujar isómeros, que fue la que dibujamos, la que ustedes dibujaron. Por ejemplo, mire que C4H10 nada más puede hacer 2 isómeros, que fueron los que ustedes dibujaron. Entonces, vamos a descansar 5 minuticos. A las 11:06 volvemos y les voy a dejar la siguiente pregunta planteada. Porque nada más podemos tener una ramificación, dos isómeros, 1 y 2, con esta fórmula molecular. Entonces, se las dejo planteada. Volvemos a las 11:06 y a ver si me la responde alguien.
Ya volví. Me extrañaron. Bueno, el que me extraño, levante la manito, por favor. Ya se no. A ver si sí están ahí. Eso. Bueno, entonces, ¿cuántos tipos de isómeros hay? Hay de cadena, de posición y de función. Eso sería isomería estructural. Y hay isomería óptica y geométrica. Esa sería estereoisomería. ¿Cuáles son las diferencias entonces? Estereoisomería tienen la misma composición de átomos y forman los mismos grupos funcionales. O sea, prácticamente es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La ubicación en la cual están puestos. O sea, uno puede estar arribita, otro puede estar abajito, y así. Mientras que la isomería estructural tienen, obviamente todos tienen la misma fórmula molecular. Entonces, todos estos comparten la misma fórmula molecular. Pero en la isomería estructural están diferentes la orientación, entonces forman diferentes grupos funcionales, las posiciones son diferentes, mientras que en la estereoisomería son las mismas posiciones. Lo único que cambia es si, por ejemplo, una molécula está arriba y otra está abajo. Eso va a cambiar un montón también las propiedades de las diferentes moléculas. Entonces ya pues, lo vamos a ir viendo con más despacio para que ambos queden más claros. Vamos a iniciar con los isómeros estructurales, empezando por el isómero de cadena. Entonces, pues, yo me acuerdo qué molécula es la que vamos a dibujar, que al parecer la borré de la diapositiva. C5H12O. Bueno, para que practiquen, el primero que me mandé, esta molécula escrita le doy punto 2. El primero que me mande esta molécula dibujada, pues, ahí al WhatsApp. C5H12O. Listo, ya la enviaron, Tomás. Listo, está buena esa. Está buena, está buena. Ya ganó Tomás. Ah, no, Tom, ¿cierto? Ah, no sé si es Tomás. Yo no sé si Tom está en este grupo o está en otro. Pero hay un compañero que en WhatsApp pues, se llama Tom. Entonces en WhatsApp tiene Tom, obviamente, y yo le dije Tomás. Pero creo que es en el otro grupo. Bueno. Vamos a dibujarla. Sería carbono, carbono, oxígeno.
Listo. Esta es la molécula que nos envió Tom. ¿Qué es la...? Listo, bien. La isomería estructural tipo cadena son las moléculas que dentro de su cadena de carbonos hay una modificación. Es decir, que por ejemplo su cadena de carbonos se modifica y queda otra estructura, pero su grupo funcional, si lo tiene, mantiene igual. ¿Qué quiere decir eso? Que yo nada más voy a encontrar una molécula en la cual su estructura o sus hidrocarburos, que serían estos dos, se modifican. ¿Cuál es el único que podemos modificar? Podremos modificar este, de la izquierda. O podremos modificar este de acá. ¿Cuál podríamos modificar? Pero lo podríamos colocar en una estructura más simple. Exacto, por ejemplo. Por ejemplo, quitaríamos el H3 y colocaríamos solamente las 3 carbonos a cada uno. Los 3 hidrógenos a cada uno. ¿Cómo así? A ver, dícteme acá. Dibujo aquí un carbono y ¿qué más dibujo? Entonces serían 3 carbonos pues, de la última estructura. ¿Así? Sí. Eso, muy bien, eso es. Uy, uy, uy. Ahora sí, mire lo que hicimos prácticamente fue colocar, mire que acá hay una estructura, suponemos que es 1 y 2, y en el carbono 1 hay una ramificación, lo que hicimos fue colocar esta ramificación en el carbono 2, para que quedara 1, 2 y 3. O sea, esta estructura que tenemos acá encerrada, lo que hicimos fue colocarla lineal, o sea, CH2, aquí teníamos el otro CH3, aquí teníamos el otro CH3, no, aquí no teníamos CH2, aquí teníamos CH nada más. Y lo que hicimos fue colocar este acá y este acá, por así decirlo, o, pues que es lo mismo, colocar este carbono unido al carboncito de arriba y que quedara una estructura lineal de esta forma. Entonces mire que tienen los mismos átomos, tienen la misma posición, o sea, tienen el mismo grupo funcional, comparten lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que la cadena de hidrocarburos es diferente. Porque en la de arriba tenemos una ramificación, tenemos nada más una cadena lineal de 2 carbonos, y en el carbono 1 tenemos una ramificación, mientras que aquí en la de abajo tenemos una cadena lineal de 3 carbonos. ¿Son isómeros? Sí. ¿Por qué? Porque comparten la misma fórmula molecular. ¿Pero de qué tipo de isómeros son? Pues es una isomería estructural de cadena. ¿Por qué es de cadena? Porque su cadena de hidrocarburos, perdón, está diferente. ¿Sí ven la diferencia? Mire que el oxígeno está pegado al carbono de la mitad, mientras que en la de abajo el oxígeno está pegado al primer carbono. Bueno, si hay preguntas me dicen, si no paso. Vamos a trabajar con la molécula de Tomás. Esta está repetida. Ya llegó para... bueno, sí, esto vamos a hacer otro ejemplito acá. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Sería entonces CH3, que es la misma fórmula, C5H12.
Vamos a contar los carbonos. 3 en los hidrógenos. 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12. Efectivamente tenemos 12 hidrógenos. 1 oxígeno y 5 carbonos. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces tenemos esta molécula. ¿Quién me puede dibujar para darle bonificación? Ya estamos dando mucha bonificación. Una bonificación de 0.1 al que me dibuje al primero pues que la mande. El 0.1 al que me mande la, ¿cómo sería? Un isómero de cadena de esta molécula que yo pinté acá. De cadena. Vamos a esperar a que la mande. Listo, ya la mandaron, Sebastián la mandó. Pero no de ella. Bueno, o sea, eso también es un isómero, pero ese isómero no es de cadena. ¿Quién me dice por qué no es de cadena? Sebastián, hágale, dígame por qué. Pista, les voy a dar la pista. Mire dónde está el grupo funcional acá. Y mire dónde está el grupo funcional acá. Vamos a ver. Ah, Karen lo había mandado primero. Ay, ¿cómo así? Espere, a ver. Sí, la primera fue Tomás. Y Sebastián y Karen acabaron de mandar. Ah, bueno, ya me organicé. A ver, veamos. Entonces, la Sebastián, la primera que enviaron fue la siguiente. Fue... La voy a dibujar en palitos de una vez. Pero la de Tomás, profe, fue la de ahorita, la que él mandó solamente la única respuesta. Sí, la de Tomás es ella, pero le estoy dibujando la de Sebastián, entonces es... Y aquí hay una ramificación. Esta fue la que envió Sebastián. ¿Cuál es el problema? Que esta no es de cadena, porque es que mire que ni siquiera se conserva el alcohol, el OH. Las de cadena, así como la pintamos acá, mire que el oxígeno, o este grupo que esto es un éter, ¿se acuerdan? Fue la primera que vimos. Este éter también se conserva acá. En los isómeros de cadena, el grupo funcional se conserva. ¿Por qué no acá? Porque aquí tenemos un grupo OH, esto es un alcohol, y aquí tenemos un éter otra vez. Entonces, esta no se puede. Vamos a ir viendo la de los demás. Porque eso pues también es interesante, porque uno también cuando se equivoca aprende un montón. La va a dibujar pues como la dibujó él. Es esta, yo la dibujé aquí, que sería lo mismo que hacer lo siguiente. Aquí tenemos un CH3, aquí no tenemos nada, aquí pues tenemos el oxígeno, entonces pues no dibujamos nada. Aquí tenemos CH, aquí otro carbono, aquí otro carbono. Aunque bueno, por ahí hay otros errorcitos que los voy a corregir. Esperen y veréis. Estamos acá. CH3, oxígeno, esto está bien. CH, esto está bien. Abajo CH3, esto está bien.
después sigue aquí un CH3. Esto no está bien porque después le sigue otro CH3 y esto no está bien porque lo que estamos diciendo aquí es que este carbono tiene 3 hidrógenos más, 1, 2 y 3. Para tener a la final 1, 2, 3, 4 y 5 enlaces. Entonces, en esa posición no es un Profe, CH3, sino que es un CH2. Hola, ya te mandé otra. eso ya lo vamos a ver. Listo, así sería. Eso es lo mismo. Estas dos cosas son equivalentes. Tómele fotico que voy a borrar. En 3, en 2, en 1. Listo. Entonces, no, o sea, sí son isómeros, pero no son de cadena. Ya dibujamos el de Sebastián. Vamos a ver el de Karen. Karen dibujó lo mismo. Ella dibujó la misma molécula. En la primera dibujó un CH3, después un CH2, después un CH2. 1, 2, 3. Después dibujó un CH2, CH2, OH. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Y después un OH. Mire que es la misma molécula de arriba. Entonces no son isómeros porque son la misma molécula. No, ¿Cierto? es que yo ni había entendido qué había que hacer. Ah, bueno, no importa. Bueno, casi lo hace Andrea. Andrea, pues no es un isómero de cadena porque el grupo OH, el de Andrea, ella dibujó CH3, entonces lo va a dibujar ya en palitos. Ella dibujó primero un CH2. Ah, bueno, por ejemplo, ahí faltó, si dibujamos aquí CH2 pegado a un OH, lo que estamos haciendo es lo siguiente, es dibujar un carbono con nada más 2 hidrógenos que se pega a un grupo OH, que al oxígeno se le pegaría otro carbono. Entonces, mire que aquí ya hay otro error, y es que el oxígeno está formando 3 enlaces, y el oxígeno nada más puede formar 2 enlaces. ¿Y con cuáles los estaría formando? Con el hidrógeno y con uno de los carbonos. Entonces, ese oxígeno ahí, pues si lo dibujamos de esa forma, no podría tener el hidrógeno y sería un éter. Si tiene un hidróxilo, si vamos a dibujar un hidróxilo, el hidróxilo siempre va a ir en una de las ramificaciones, o sea, siempre va a ir como en unos extremos para que de ahí no se le peguen, porque pues a él no se le puede pegar otro carbono de acá, porque ahí ya tendría 3 enlaces, y recuerden que el oxígeno nada más es capaz de hacer 2 enlaces. Entonces ahí está ese error. Y el otro es que estamos modificando la ubicación de este oxígeno, porque a ver, yo lo dibujo así, yo lo dibujo de esta forma porque es más fácil, pero cuando ustedes lo estén dibujando así es porque, o sea, de esta misma forma, poniéndose H3, H2, H2, yo lo dibujo así porque yo creo que ya a todos nos queda claro, o bueno, no, de pronto pues, que esto lo que significa es carbono, 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 5 carbonos, oxígeno, al oxígeno se le pega un hidrógeno, y a cada carbono se le pega de a 2 hidrógenos por acá, y a este último se le pegan 3, pero el enlace lo está haciendo cada carbono. Entonces, cuando escriban las moléculas de esta forma, tienen que tener consciente cuáles son los enlaces, cómo se están dando los enlaces. Esta molécula de acá abajo es la misma molécula de aquí arriba. Dibujamos un carbono, el primer carbono, con 3 hidrógenos, que son los que lo están rodeando. Dibujamos el segundo carbono con 2 hidrógenos que lo están rodeando, y así sucesivamente. Entonces, cuando estemos dibujando la molécula de la forma de arriba, es porque ya pues tendremos claro y seremos conscientes de cómo son los enlaces de allá arriba. Entonces, para que le pongan pilas a eso y no se cometan errores poniendo más átomos de los que deberían ser. ¿Listo? O a menos que lo que Andrea quiso hacer es lo siguiente. Si ella quería hacer lo siguiente, entonces sí está bien. Y es mi error. OH. Más bien. Puede ser así.
Andrea, ¿usted quería hacer esto? Si quería hacer esto, entonces di una carreta innecesaria. Profe, no sé. No, bueno. Improvise. Pero entonces si lo dibujas, por ejemplo, de esta forma, sí se puede hacer. En donde esta primer partecita de acá, yo espero que estén parados ahí en la foto de que Andrea envió. Esta primera parte de acá, pues tú quieras decir que es CH2 o H. Y aquí enlace, CH2. En donde esta partecita roja sería esto de acá. Y lo otro que continúa, o sea, estos dos, este CH2, sería esta parte de acá abajo. Si querías hacer eso, está bien. O sea, si estabas como consciente de esto, está bien. Si no, entonces hay que practicar esta partecita para que les quede bien claro, como para que lo hagan ya automáticamente, como muy mecánico. Si hay dudas o si algo de lo que acabo de explicar no es claro, entonces me pueden preguntar. Voy a seguir viendo, ya Andrea lo envió. Que sí, es bacano, no sé, me está gustando eso que estoy haciendo porque viendo los de los demás, pues vamos viendo los errorcitos y podemos aprender más. Entonces, Sebastián volvió a mandar otro, 1, 2, 3, 4, 5. Pero en ese no veo ningún, no está ya el OH. Mire, Sebastián, que usted puso 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. En esto les puso los CH3 y en esto les puso CH2. Pero mire que ya no está el grupo hidroxilo, entonces no son, o sea, no hay ningún oxígeno. Si nos ponemos a contar los hidrógenos, son 6 en los extremos. Ah, bueno, sí se cumplen con los hidrógenos, pero no hay grupo OH. Recuerden que estamos tratando de modificar la cadena de la estructura. Estos isómeros de cadena, estos isómeros estructurales de cadena, lo único que modifican son la cadena de carbonos. Hola. Hola. Pero entonces digamos que si yo en el último enlace donde tengo CH3, no pongo CH3, sino que pongo CH, no, pongo C, el carbono, un enlace doble de oxígeno y el hidrógeno. Así. Así. Sí, profe, así. ¿Quién dice por qué no se puede? Ah, pero ahí el enlace del oxígeno, no, así tampoco va. Eso, porque recuerde que el oxígeno tiene 8 electrones. 2, 4, 5, 6, 7. Y a él le falta conseguir 2 electrones. Entonces, como a él le falta conseguir nada más 2 electrones, él solo hace dos enlaces. Y por eso el oxígeno nada más puede hacer 2 enlaces. Bueno, se perdieron la unificación, lo voy a hacer yo. Si yo aquí lo que hice fue modificar la cadena de hidrocarburos. Hágale pues. Ah, Tomás ya lo envió. A ver. Tampoco, Tomás, casi. Vea, Tomás, ¿se acuerda de lo que vimos acá? Vea la última de Tomás. Tomás lo que hizo fue lo siguiente. Bueno, él puso el OH por acá, entonces, pero eso no va a afectar la molécula porque va a ser la misma. Y son 5 carbonos, entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Hay 5 acá, pero él resulta que el carbono 5
Él no lo puso así, sino que él como que lo puso de la siguiente forma. Entonces, 1, 2, 3, 4, y el carbono 5 él lo puso hacia abajo. Entonces, como lo puso hacia abajo, pues es lo mismo de todas formas. Es 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces es la misma molécula. Listo, ya, lo voy a hacer yo. Si yo, por ejemplo, cojo esta molécula del OH, lo cojo así con la manito y lo volteo, entonces este CH3 se viene para acá, o sea, la molécula gira. Entonces va a ser también la misma molécula y lo va a hacer de esa forma. OH, CH3, SH2. Lo estoy dibujando de esta forma. OH, CH2, CH2, lo estoy dibujando de esta forma. Pero yo quiero dibujar un isómero de cadena. Entonces aquí voy a poner CH. 1, 2, 3, 4. Y 5 carbonos. Mire la diferencia. Aquí yo tengo una cadena lineal y yo acá tengo una ramificación. La cadena lineal es esta y la ramificación es esta de acá. ¿Cómo fue que lo hizo Tomás? Tomás, esta ramificación la puso acá. Y mire que eso ya no es una ramificación, sino que eso es la misma cadena. ¿Y por qué es la misma cadena? Porque va que yo puedo hacer todo esto derechito. ¿Sí quedó claro? Entonces, esto no es un isómero. En realidad, estas dos moléculas son las mismas. ¿Por qué? Porque es que eso lo único que hicimos fue doblar ese pedacito, pero sigue siendo la misma molécula. Si yo pongo eso como una ramificación en otro lugar, por ejemplo acá, ahí sí ya son moléculas diferentes. Y cuando empiezan a haber, por ejemplo, muchas ramificaciones en las moléculas, el punto de ebullición cambia. Empieza a disminuir. Entonces, bueno, así sería la cadena del tipo estructural. ¿Cómo podría yo dibujar esto con los palitos que lo he venido haciendo? Entonces sería OH, que se le pega al CH2, el CH2 se pega al segundo CH2, el segundo CH2 se pega al CH, de ese CH se pega al CH3, y de ese CH sale un CH3. Esas dos moléculas son equivalentes. Lo voy a dejar aquí para que ustedes lo repasen, pues para que ustedes mismos, por ejemplo, estas moléculas las dibujen así con los palitos, para que repasen esta forma, que así es muchísimo más rápido que dibujar todo eso. Entonces ya ahorran tiempo y cuando les pongan el taller esas moléculas ya la van a saber leer. Vamos a dejar así por hoy. En la próxima clase pues seguimos viendo isomería. Si hay alguna pregunta. Profe, una preguntita. Eso, dígame. Pero de la clase pasada. Hágale. ¿Usted sí me apuntó el punto 5 de la clase pasada? De más que no. Nada. Espere. Téngalo por ahí escrito y cuando llegue el... ¿Eso sería, ese era para el taller de isómeros o de cuál? Yo no me acuerdo. ¿Y cuánto le iba a dar? Punto 5. Eso, entonces téngalo apuntado ahí y cuando se llegue el momento del taller y mire a ver el video en qué parte era y me acuerda cuando llegue el taller para yo ir a ver. Y así los demás. Que yo no me voy a acordar de todas las bonificaciones que voy a dar. Si ustedes me dicen, profe, vea, usted aquí me dio una bonificación, yo les doy la bonificación. Entonces es tarea de ustedes. Si ustedes no reclaman la bonificación, se quedan sin bonificación. Listo. Ahí subí. ¿Hasta cuándo el taller? Habíamos quedado que hasta hoy, hasta el 27. No, pero no está colocando uno de isómeros, es que no lo he entendido muy bien, pero estoy un poquito ocupado. No, de isómeros no hemos puesto todavía taller. Era el review, lo único en que estamos es el review. El de isómeros todavía faltan unas 3 semanitas. Ah, ok, profe. Yo la próxima semana sí les voy a colocar ya el taller 1, que sería clasificación, no, era, sí, clasificación
y los primeros temas que vimos de las estructuras, de cuántos enlaces pueden realizar los átomos y así. Pero ese lo pongo la otra semana, ese todavía no. Queda claro, o sea, la primer calificación es el review, que fue el que pusimos hace 2 semanas y media. Ese es el review, no es un taller como tal. El primer taller se los envío la próxima semana y es teniendo en cuenta las primeras clases que vimos de átomos, de cómo funcionan los átomos, la estructura de Lewis, el diagrama de Bohr, el diagrama de orbitales atómicos y el diagrama de energía. Ese sería el primer taller. El segundo taller ya sería isómero y nomenclatura, pero como apenas estamos viendo isómeros, pues todavía faltan bastantes semanas para ese taller. Profe, ¿y el taller se hace individual, en parejas? Ah, lo podemos hacer en parejas. Ah, listo. Dale, pues. Bueno, entonces muchas gracias por la asistencia. Que les vaya muy bien. Chao, profe. Feliz Chao. día. Hasta luego. Que esté muy bien.